Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Bueno, vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 18 de septiembre, contándoles que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños tras llamadas de la inspección educativa. Varios centros han recibido órdenes verbales para retirar toda simbología relacionada con el apoyo palestino, considerándolo un tema político que debe mantenerse alejado del entorno escolar. Utilizar los colegios y las universidades con fines políticos nos retrotrae los peores episodios del siglo XX. Y van a conseguir únicamente que la bandera palestina sea vista al final como algo negativo, si se impone a la fuerza, si se politiza todo. Nosotros estamos totalmente en contra de reventar la convivencia en Madrid, porque este no es un problema que parte en Madrid, ni tiene la culpa nadie en la Comunidad de Madrid, ni ningún español. Pido dejar a la comunidad educativa en paz. Y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción, a todas las aulas de todos los colegios y universidades en España. No tienen perdón que la caleborroca la lleve a todas partes, y el odio y la división guerra civilista a todos sitios. Eso es lo menos responsable, no al adoctrinamiento político en las aulas. La Consejería niega instrucciones generales, pero admite recordar que los centros deben ser absolutamente apolíticos. Por su parte, un instituto de Cádiz también fue llamado a retirar banderas palestinas por orden de la Junta de Andalucía. Pues, hombre, yo a Ayuso siempre le reprocho el que se queda en las palabras, nunca una mala palabra, pero no las acompaña de acciones, nunca una buena acción. En este caso, bueno, pues parece que tiene intención de acometer una acción correcta, así que mi aplauso a Ayuso. Efectivamente, es indignante que en algunos colegios de Madrid se exhiban banderas palestinas, se esté validando, blanqueando lo que ha sido el peor atentado terrorista de la historia del siglo XXI y el peor pogromo contra judíos desde la Segunda Guerra Mundial. No nos equivoquemos, aquí no se está atacando a Israel, aquí se está defendiendo a Hamás. Es lo que están haciendo el gobierno, el PSOE, sus socios, todos los caleborrocos que el otro día de manera tan organizada reventaban la vuelta. Aquí se trata de tratar de presentar a la víctima, es decir, a los judíos, como los malos, como los canallas que acaban con los pobres palestinos. No, aquí estamos en una guerra iniciada por unos terroristas mucho más inhumanos que cualquier otro terrorista que hayamos visto en las últimas décadas. El grado de depravación al que se llegó en ese ataque terrorista, con la utilización de la violación de mujeres, el asesinato a sangre fría de niños, no lo habíamos visto nunca. Y es inadmisible que se esté en determinados sitios blanqueando lo que no es sino la defensa de Hamás, no de Palestina, de Hamás. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo de... bueno, no sé si estoy de acuerdo. Con lo de no se debe politizar los colegios. Pues depende de qué entendamos por politizar. Por ejemplo, estaría bien que en los colegios se pusieran carteles de apoyo a Ucrania. Pues, hombre, yo creo que no sería lo mismo, ¿no?, que esto de lo que estamos hablando. Lo que está mal de la propaganda pro-palestina en los colegios no es tanto el hecho de que se haga propaganda de lo que sea en los colegios, que probablemente tiene razón Ayuso y no hay que hacer nada, ni banderitas ucranianas, ni banderitas de nada, pero
lo que está mal en la propaganda pro-palestina en los colegios es que se está defendiendo una causa inmoral. Se está defendiendo lo que es la criminalización, de nuevo, de los judíos, al más puro estilo nazi, intentando dar la vuelta de las responsabilidades. Acusar a Israel de ser responsable de los muertos en Gaza es lo mismo que acusar a Churchill de los muertos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron en los bombardeos aliados en torno a 400.000 civiles alemanes. ¿La culpa fue de los aliados? No me fastidie, hombre. La culpa de todos y cada uno de los alemanes muertos, civiles y no civiles, durante la Segunda Guerra Mundial, la tiene quien inició aquella guerra, que es Hitler y el partido nazi. Solo faltaba que encima aquí invirtamos las responsabilidades y ahora Israel sea responsable de que jamás utilice a su población como escudos humanos. ¿En Gaza muere gente? Sí. No tanta como dice Hamás, pero muere gente. Mueren hombres, terroristas y no terroristas, mueren mujeres, mueren niños, pero de todas y cada una de esas muertes solo hay un único responsable, que es Hamás, que es quien inició esta guerra. Y la guerra puede acabar mañana. Es muy simple. Basta con que los de Hamás levanten los brazos, entreguen las armas y devuelvan a los rehenes. Y se acaba mañana, fíjese. Acaba el sufrimiento de toda la población. Acaba el sufrimiento de los israelíes y acaba el sufrimiento de los palestinos. Pero ninguno de los canallas antisemitas que llevan a cabo esta campaña de propaganda asquerosa contra Israel recuerda esa posibilidad. Que quien tiene en su mano acabar la guerra mañana son los que la iniciaron, es decir, Hamás. Bueno, vamos a ver en qué se concreta esto. Ayuso ha anunciado que no se va a admitir la propaganda pro-palestina en los colegios. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando algún colegio trate de declararse insumiso. ¿Qué pasará? ¿Tomará medidas Isabel Díaz Ayuso? Pues espero que sí. La Unión Europea, por su parte, sigue en la campaña contra Israel. Escuchen. La Unión Europea propone nuevas sanciones contra Israel, incluyendo aranceles comerciales y sanciones personales. La Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, planea suspender el régimen comercial preferencial con Israel y reintroducir tasas que afectarían hasta el 40% de las exportaciones israelíes al mercado comunitario. La propuesta debe ser aprobada por mayoría cualificada de los Estados miembros de la Unión Europea. Israel amenaza con represalias si las sanciones prosperan. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, calificó la medida como moral y políticamente distorsionada y advirtió que las medidas contra Israel recibirán la respuesta correspondiente. Las sanciones personales incluyen al ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y al de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gavir, comportando congelación de activos y prohibición de entrada a territorio europeo. La unanimidad requerida para las sanciones individuales puede ser bloqueada por países como Hungría, que mantiene su apoyo incondicional a Israel. Bueno, la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, pues ha elaborado una propuesta de sanciones. Recuerden que el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea a presentar esa propuesta de sanciones y lo instó con el voto a favor del Partido Popular y del Partido Socialista. El Partido Popular cometió en Bruselas la indignidad el otro día de votar junto con los socialistas, los verdes y toda la izquierda más asquerosa una declaración donde a Israel se le acusaba de provocar una hambruna y algo que no es un genocidio, pero lo parece. Eso el Partido Popular debería darles vergüenza. Por cierto, ¿tiene algo Ayuso que decir sobre esa postura de su partido en Europa y a nivel nacional? Luego escucharemos unas palabras de Feijóo. Me gustaría que quienes se han distinguido en la defensa de las víctimas, es decir, de Israel, como son Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, pues dijeran algo sobre la postura de su propio partido, porque parecen las García Paje del PP. García Paje dice muchas cosas y luego su partido hace todo lo contrario, y García Paje no dice nada. Me gustaría saber cuál es la postura de los muchos
proisraelíes que hay en el Partido Popular con respecto al hecho de que sus eurodiputados en Bruselas firmen junto con el PSOE y la izquierda más repugnante declaraciones contra Israel. Pero bueno, vamos a lo de la Unión, a lo de la Comisión Europea. La Comisión Europea pues ha redactado pues unas sanciones así un poco al estilo de con Rusia, ¿no? De bueno, pues te pegamos un pellizquito aquí, te pegamos un pellizquito allá. Es inaceptable. Probablemente hay mucho de postureo, pero es igualmente inaceptable. ¿Por qué hay mucho de postureo? Pues hombre, porque si tú piensas realmente que Israel está haciendo un genocidio, entonces, pues, ¿qué es eso de dar pellizquitos? Rompes relaciones y dices, vamos a expulsarlos de todas partes. Pero no, llevan pellizquitos. Y encima, pues pellizquitos que probablemente no salgan adelante, porque esto es una propuesta que tiene que ser aprobada por 2/3 de los países que además representen 2/3 de la población. Y desde luego hay algún país que afortunadamente no está en la degradación moral de otros, por ejemplo Hungría, que ha dicho que tururú, 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 porque es uno de los más firmes aliados de Israel, y hay otros países que muy probablemente no se sumen. Entonces, bueno, vamos a ver si se consigue esa mayoría de 2/3. Si se consigue, bueno, pues Israel ya ha anunciado que tomará represalias y que si se prohíbe la entrada a determinados israelíes en la Unión Europea, pues Israel se reserva el derecho de prohibir la entrada de quien quiera en Israel. Y si la Unión Europea adopta sanciones económicas, pues Israel se reserva el derecho de hacer lo mismo con la Unión Europea. Hablaba de postureos. La política exterior tiene mucho de postureo en todos los países del mundo. Uno de los principios clave de la geopolítica, como cuento en mi libro, en mi biografía de Fernando VII, de Yo el difamado, es la negación plausible. Tú puedes hacer en política internacional lo que te dé la gana, promover golpes de Estado, tirar gobiernos abajo, interferir con la política de otro país, pero siempre que exista la negación plausible, es decir, siempre que tengas algo para poder negar, aunque todos sepamos que es mentira, que tú has hecho nada en eso. Bueno, el postureo es inherente a la geopolítica y tenemos un ejemplo, pues hombre, muy gracioso de este lunes. Ya saben ustedes que Estados Unidos y China están a cara de perro, ¿verdad? A matar. Lo cual no excluye que puedan negociar. Y de hecho, pues están y seguirán estando negociando distintas cosas, como por ejemplo el asunto de TikTok. La red TikTok, que es una red china, y ya saben ustedes que Trump ha dicho que que o se desgaja la filial americana de TikTok y esa filial americana pasa a control de una empresa americana, o cierra TikTok en Estados Unidos. Y ha habido unas negociaciones con China que se han desarrollado en distintos sitios como por ejemplo Londres, como por ejemplo Suiza y como por ejemplo Madrid. Es una noticia que ha pasado enormemente desapercibida. Han estado aquí los americanos y los chinos negociando en Madrid. ¿Y saben ustedes dónde? En el Ministerio de Asuntos Exteriores. Escuchen. El Ministerio de Exteriores cerró el Palacio de Santa Cruz a sus empleados durante la cumbre comercial entre Estados Unidos y China sin comunicación oficial. Los trabajadores fueron enviados a casa a través del boca a boca, sin posibilidad de teletrabajar, generando malestar entre los afectados. Solo el equipo de protocolo permaneció para atender a las delegaciones. El jefe de Seguridad Interior se disculpó por la falta de comunicación oficial. La cumbre fue la cuarta ronda de contactos tras Ginebra, Londres y Estocolmo. China envió más de 60 responsables encabezados por el viceprimer ministro He Lifeng, mientras Estados Unidos movilizó medio centenar de funcionarios del Tesoro con el secretario Scott Bessent. El principal acuerdo fue sobre TikTok, con Pekín dando luz verde a que ByteDance se desprenda de sus operaciones estadounidenses. Las negociaciones buscan preparar un encuentro entre Trump y Xi Jinping en la cumbre APEC de octubre en Corea del Sur. Curioso, ¿no?
Estados Unidos y China se reúnen en distintos sitios para negociar los temas arancelarios y los temas económicos en general, entre ellos el tema de lo de TikTok. Y se reúnen en Estocolmo, en Londres, en Ginebra y en Madrid. Y ha sido una cumbre, en fin, que se ha mantenido, pues hombre, yo casi diría que en la clandestinidad. Viene aquí el secretario del Tesoro americano con una delegación y se reúne con 60 chinos, y entonces se reúnen en el Ministerio de Asuntos Exteriores español, y para mantener la confidencialidad del asunto, a todo el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores se le dice que se vaya a su casa el lunes. Vamos, igual que cuando Sánchez va a no sé qué sitio, que le cierran la planta de hotel, como si fuera una estrella de rock. Pues aquí cerraron un ministerio para Estados Unidos y para China, para que se reunieran y hablaran sobre TikTok. No sé, ¿no les llama a ustedes mucho la atención? ¿Cuánto hay de postureo en las cosas que dice un Sánchez? ¿Cuánto hay de postureo en las cosas que dice Estados Unidos, en las cosas que dice China? Pues mucho. Siempre que escuchen ustedes una noticia de alcance internacional, pues lo primero de todo, pregúntense qué es lo que se está diciendo, por qué se está diciendo y qué es lo que en realidad está pasando, porque muchas veces lo que se dice y lo que pasa pues no coincide. Ayer saltaba la sorpresa en Dinamarca. Saben ustedes que Dinamarca es ese país de la Unión Europea que está regido por el Partido Socialdemócrata, un gobierno encabezado por el Partido Socialdemócrata, que tiene una secretaria general, que es la primera ministra danesa, que hace un par de días le pegaba a Pedro Sánchez, hasta en el carné de identidad, a cuenta del boicot de la Vuelta, porque quien ha ganado la Vuelta es un danés, y Sánchez, con lo de animar a sus escuadristas a boicotear la Vuelta, pues ha privado a Dinamarca de una ceremonia de clausura donde, oiga, a todo país le gusta que sus deportistas suban al podio y alcen el trofeo y la bandera nacional y esas cosas. Así que la primera ministra danesa le puso a Sánchez a caer de un burro diciéndole que está destruyendo el deporte y que al final destruirá la democracia. Oiga, no está mal como declaración. Bueno, pues ayer sorprendía a todo el mundo en Dinamarca esta primera ministra socialdemócrata anunciando que Dinamarca se rearma. Johnny cogió su fusil. Dinamarca anuncia un rearme histórico con armas de precisión de largo alcance tras recomendación de su jefe de defensa. La primera ministra Mette Frederiksen califica la decisión como un cambio paradigmático necesario ante el avance ruso y advierte que Moscú podría estar preparada para una guerra en el Báltico en 2 años. El ministro de Defensa Troels Lund Poulsen explica que buscan fortalecer la disuasión nacional y de la OTAN con capacidad de neutralizar amenazas antes de que lleguen a territorio danés. Rusia responde acusando a Dinamarca de preparar un conflicto, una confrontación militar directa. El embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barbin, califica de pura locura el plan danés y advierte que nadie jamás ha considerado amenazar públicamente a una potencia nuclear. Barbin asegura que Moscú tomará en cuenta estas declaraciones y considera que Dinamarca no solo contempla, sino que se prepara para un enfrentamiento directo. El plan danés forma parte de la ambición europea de autodefensa para 2030, tras las lecciones de la guerra en Ucrania. Les decía a ustedes que esto de la geopolítica es mucho postureo. Y esto es un ejemplo. Dinamarca se rearma. ¿Y cómo lo explica una primera ministra socialdemócrata a su opinión pública? Esa opinión pública en la que los votantes del Partido Socialdemócrata pues son más bien tendiendo al happy flower que al fusil ametrallador. Pues muy sencillo. Se explica diciendo la amenaza rusa. Hay que esgrimir una amenaza para justificar que se van a gastar una pasta en armas que ni te quiero contar. Y bueno, pues eso es un recurso habitual. ¿Cómo visten el muñeco también? Pues dicen, esto forma parte del esfuerzo de Europa por una defensa conjunta, independiente. Hay que dejar claro que esto es porque los europeos queremos, ¿verdad? Por la amenaza rusa y porque los europeos queremos. Todo mentira. Todo postureo.
Dinamarca ha pasado ayer a ser otro más de los países que empieza a implementar las exigencias de Trump. Porque si se están rearmando Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, todos los países europeos, incluida España, que también ha anunciado aumentos en la inversión en defensa, pues no es por la amenaza rusa, ni es porque haga falta un ejército europeo. Todo eso son chorradas, todo eso es vestir el muñeco. Están todos ellos simplemente diciéndole al emperador, es decir, a Donald Trump, a sus órdenes, señor. Ha ordenado usted que a partir de ahora paguemos nosotros la defensa en lugar de que sea Estados Unidos el que nos la pague. Y la vamos a pagar. Y ayer Dinamarca pues anunció, por lo que Trump le ha exigido, que aumentes el gasto de defensa hasta el 5%, que estoy hasta las narices. Y ya está. Ahora, pues salir a la opinión pública y decir, bueno, que hemos decidido obedecer a Donald Trump y vamos a comprar misiles de largo alcance y nos vamos a gastar un montón de dinero, pues claro, queda un poquito mal, ¿verdad? Porque queda un país pues como si fuera lacayo de Estados Unidos. Así que, mejor decir, es por la amenaza rusa y porque este esfuerzo conjunto de defensa europea, pues bueno, pues si a la gente le gusta y compra ese muñeco vestido, pues nada, lo importante al final es que Trump había dicho que todo el mundo a incrementar su presupuesto de defensa al 5% y uno por uno los países europeos pues están anunciando sus planes para aumentar el presupuesto de defensa al 5%. Bueno, y una noticia rápida, ya saben ustedes que en esto de la estafa climática pues hay cada vez más países descolgándose. Se descolgó Estados Unidos, se descolgó Argentina de lo del Acuerdo de París y ahora pues andan preparando la siguiente cumbre del clima y hay varios países que ya han dicho que, por ejemplo Italia, por ejemplo Polonia, por ejemplo Hungría, y hoy la revista Politico.eu pues desvela que Macron se ha unido a los climaescépticos y que también está diciendo que bueno, que casi mejor atrasar los objetivos de la siguiente cumbre del clima. Suele pasar. Cuando tienes que incrementar el presupuesto militar en una cantidad considerable, tienes que empezar a recortar en paridas. Por ejemplo, en la estafa climática con la que tantos han hecho tanto dinero. Escuchen. Emmanuel Macron se convierte en un climaescéptico al liderar el bloqueo de los objetivos climáticos de la Unión Europea para el año 2040. El presidente francés presionó junto a Polonia, Italia y Hungría para retrasar las negociaciones antes de la COP30, logrando cancelar la votación sobre las metas de reducción de emisiones. Macron exigió una pausa regulatoria y posteriormente una amplia ruptura regulatoria que incluía revocar leyes verdes vigentes. El cambio de Macron contrasta con su anterior imagen de defensor climático tras el Acuerdo de París. Sus nuevos aliados incluyen a Giorgia Meloni, Donald Tusk y Viktor Orbán, tradicionalmente bloqueadores de la acción climática. La estrategia francesa busca obtener concesiones financieras de la Unión Europea tras la caída de su gobierno por restricciones fiscales. Los expertos advierten que Francia se sitúa en una posición peligrosa y que arriesga la credibilidad verde europea exactamente 10 años después de liderar el Acuerdo Climático de París. Ay, qué cosas pasan, ¿verdad? Cuando la gente empieza a votar a partidos que dicen se acabó la estafa. Está bien, aquí estamos para intentar que la humanidad sea lo más rica, lo más próspera y lo más feliz posible, no para adorar a la Pachamama. Pues cuando empieza a haber partidos que dicen eso y la gente dice, pues mira, tienen razón, y empieza a votarles y se viene la estafa climática abajo, pues entonces algunos dirigentes tratan de reaccionar. Para Macron yo creo que ya es un poquito tarde, pero bueno, por lo menos lo intenta y ahora resulta que Macron, el que lideraba el Acuerdo de París, pues está ahora bloqueando junto con Italia, Polonia y Hungría la adopción de medidas propuesta para la siguiente cumbre estafa climática. Ay, Dios mío, sic transit gloria mindundi, que dice el refrán. Vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio.
Hoy en la noticia de interés general les contamos que el hijo de Aung San Suu Kyi, la líder opositora birmana de 80 años, advirtió de que podría morir en prisión debido a un grave problema cardíaco y denuncia que permanece aislada desde el golpe militar del año 2021. La Premio Nobel de la Paz está en la cárcel cumpliendo una pena de 27 años por cargos de rebelión, mientras que el país atraviesa una guerra civil que ha dejado ya más de 52.000 muertos. El régimen birmano ha anunciado que habrá elecciones en diciembre, pero los observadores internacionales consideran que estos comicios son ilegítimos, ya que siguen encarcelados más de 22.000 presos políticos acusados de ser traidores al régimen. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.